espero estén súper bien. Me alegra nuevamente estar por aquí. Les doy una bienvenida nuevamente a mi canal. Las que están nuevas por acá les doy una cordial bienvenida. Las invito a que se suscriban, a que compartan, a que les den like. Las que han estado por aquí siempre apoyando, comentando, aún viendo mis videos, les mando un súper abrazo. Les doy muchísimas gracias por apoyarme, por seguir estando ahí, aunque he estado muy ausente, pero pues realmente sí estuve así como desanimada, como que dije, ay, ¿cómo hacen para grabar? Me da muy duro es la editada me consume bastante tiempo. Entonces veo que cuando veo así las historias y no, acá estoy grabando, no, ya voy a editar y ahorita termino de grabar y ahorita ya les edito y les subo. Y yo digo, pero ¿cómo lo hacen? O sea, a mí me consume una cantidad de tiempo, más los niños, más la casa, más todo. Y dije, no, o sea, no. Pues al igual he hecho otros cambios aquí en la casa y dije, no, yo quiero compartirlos, voy a seguirles subiendo los videos, voy a compartirles, voy a ver cómo hago. He estado como capacitándome en YouTube y mirando videos y viendo cosas pues para ver cómo me rinde. También es cuestión de aprender a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, pues ustedes saben, yo soy nueva por acá, entonces no sé muchas cosas y pues ahí iremos aprendiendo y pues me irá rindiendo ya más adelante. En este video les quiero comprar unas compritas poquitas que hice en el de uno. No son muchas que he hecho en este tiempito y contarles un chismesísimo que quería contarles porque voy a... que por fin tengo mi estación de café, que esa sí se las voy a hacer, les voy a hacer obviamente el video, pero pues quería contarles de igual manera porque pues les voy a mostrar cositas que adquirí para mi estación de café. Entonces ya tengo mi estación de café, tenía muchísimas ganas de una hace tiempo de verdad, pero pues yo quería una en específico. Y tal cual como la quería, mi esposo me la hizo. Ustedes saben que a nosotros nos gusta todo hacerlo, que nos salga pues más económico, que bueno, somos muy bricolage en ese sentido. Y resulta que mi esposo quería mandar a hacer como la estructura y pues ya yo la quería es en metal, en madera, es muy sencilla. Y mi esposo dijo, tenemos un amigo que es ornamentador, que él sabe todo este tema y dijo, pues él nos puede hacer la estructura, pero hace tiempo no hablábamos con él. Fue y habló con él, pero pues él ya se dedica como a otro tipo de soldaduras, como soldaduras especiales, algo así, entonces ya no hace eso. Entonces, pues mi esposo dijo, bueno, vamos a ver cómo nos la ingeniamos con otra persona. Bueno, la cuestión fue que se dio mañas, que de verdad cuando les muestro el video de cómo hizo la estructura y cómo lo hizo, ustedes van a quedar, ¡oh! Quedó muy linda, quedó tal cual como yo la quería. Ah, bueno, y la otra es que ustedes dirán que siempre yo les digo, cerca de mi casa venden arepas, cerca de mi casa hay una fábrica de no sé qué, consigo yo café molido, me han preguntado que de dónde es, que bueno, muchas cosas también sobre la masa de las arepas, pero pues acá en Colombia es como muy normal que haya ese tipo de fábricas o cosas así, que la fábrica de yogur, que la fábrica de esto, que la fábrica, entonces pues uno como que en la fábrica va y compra. Resulta que esto sí, la verdad, me pareció muy curioso porque yo no lo había visto en los barrios. Aquí en Colombia, normalmente donde se compra en el mercado de las pulgas que le llamamos nosotros o las cosas de segunda que se compran es en el centro, eso es como en el centro, pero en los barrios yo no lo había visto y me pareció muy curioso porque exactamente como a 2 cuadras de mi casa, un señor abrió en su casa en el primer piso como un negocito así donde vende cositas de segunda y cuadros y cosas, lo que le llamamos acá pulguero o mercado de las pulgas. Y pues me pareció curioso, no sé, en otros países, sé que en México le llaman algo así como tianguis, no sé si es el tianguis o de segunda mano, algo así. Entonces, bueno, no sé bien cómo le llamen a eso, pero pues esto no se acostumbra a estar en los barrios, sino es como en el centro de la ciudad que se consiguen esas cosas de segunda o si van a comprar ropa de segunda es como en Chapinero, bueno, no sé, son sitios especiales que sepa yo, no sé si en otros barrios se ha sido y yo estoy como perdida de las cosas. Pero que sepa yo es así. La cosa fue que el señor puso eso como un pulguerito y ahí vende muchas cosas, muchas chucherías, cosas. Y bueno, yo me entré a chismosear y me he encontrado varias cosas que pues yo casualmente necesitaba para mi estación del café. Pero lo primero que les voy a mostrar es del de uno. Del de uno me compré, voy a empezar por esta, que esta la quería hace tiempo, la había visto, era en el Dollar City. Me parece súper práctica. Voy a bajar un poquito la cámara
para que se vea mejor, sí. Bueno, para no tener que levantar tanto las manos. En el Dollar City yo había visto pero viene con tapa la del Dollar City. Esta me gustó muchísimo, es súper resistente, la verdad cuando la vi yo dije, no, esto no va a estar resistente. Esto es para poner las bolsas de la basura, porque yo no sé si ustedes han visto cuando yo arreglo la cocina o cuando he arreglado la cocina, yo siempre cuelgo es una bolsa así en una de las puertas del gabinete, entonces para mí sí me pareció súper práctico. Le puse esto, acá le pones la bolsa así y acá le pones esto. Lo que no me gustó es que esto no me dio para las puertas de mis gabinetes. Las puertas de mi gabinete es muy ancha y me tocó ponerla fue en la cosita de la estufa, del horno. Entonces ahí la tengo. Voy a ver si mi esposo me puede hacer como alguito así como para colgarlo, bueno. O voy a ver si puedo probar y buscar la del Dollar City a ver si es más ancha y pues cambiarla. Pero pues por ahora esta me ha parecido muy práctica, me pareció muy chévere y pues ahí la puse la medí con la de la estufa y quedó súper bien. Entonces esa es la que he usado. En el de uno, de verdad estos me encantan, estos individuales, son espectaculares, me fascinan. Estaban a 9.900 pesos, pero realmente cuando yo fui solo habían dos y el otro estaba así como desgastadito y pues yo dije, pues ¿para qué llevo dos? Entonces pues cuando me quedé mirando dije, ay, pues lo puedo usar como poner las cositas así como si fueran carpeticas, que le llaman carpeticas. Entonces lo cogí, o no sé cómo se llame otro nombre que le tengan a eso, pues en mi tiempo le llamaban carpetas. Entonces lo dejé así. Me traje el otro estaba como desgastadito, no lo quise traer, pero me pareció espectacular. No sé si de pronto en otros de uno, la verdad, yo fui como a 4 y no conseguí más de estos. Y de este también habían pocos, pero pues este me pareció muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Igual estaban a 9.900, pero pues no habían hartos. Cuando fui tampoco habían hartos, entonces pues también dije, ay, me voy a llevar otro así para usarlo de carpetica. Entonces, por lo menos lo voy a poner con el centro de mesa en el comedor. Y me parece que se va a ver súper lindo. Y ya le tengo otro sitio, pero pues ustedes van a ver. Lo voy a poner, no sé si ustedes recuerdan la mesita de puertas blancas. Lo voy a poner ahí, pero pues no se cayó el celular. Bueno, les estaba diciendo que lo voy a poner en la mesita que tengo la blanquita, como en la mesita esa blanca donde tengo una mata, ahí lo voy a poner, para poner encima la mata. Me gustó muchísimo. Me compré dos de estos son son unos forritos para acá la sala. Estos los compré para la sala, para los cojines de la sala, están divinos, miren compré dos. Y pero estos sí no los he puesto, la verdad estos sí no los he puesto, les voy a comprar el relleno, porque no les tengo relleno, y ahí sí los pongo, los voy a dejar acá en la sala, pero pues hasta que no les compre el rellenito, no los pongo, no los he puesto. Compré también en el de uno, compré esto en el de uno que me pareció divino, no sé si alguna se halló a miren esto tan lindo, joyerito. Me pareció tan lindo, tan lindo, tan lindo. Mira, acá tiene para los anillos, aquí también para las cadenas, hermoso. Me pareció, y la verdad, qué cosas en el de uno tan sumamente económicas. Estos forros estaban a 20.000 pesos, 19.900, y costó 15.000 pesos, 14.900. Entonces, imagínense, lo conseguí en el de uno también a 10.000 pesos. Hay cosas muy bonitas en el de uno saca cosas muy chéveres. Toca ir y estar pendiente como de qué hay, qué cosas venden. Bueno, y también lo compré en el de uno. Es un tapete para cocina, ya lo había puesto, ya hasta lo lavé. Ya lo lavé la primera vez, eso sí no dura limpio nada. No dura limpio nada, ya lo lavé, pero me encantó este tapete en la cocina. Lo puse ahí. No sé si se acuerdan que yo antes tenía otro tapete, pero lo ponía enfrente, ahora lo puse fue como en el lavamanos. Me gustó mucho ese tapete. Eso fue como las compritas que hice en el de uno, me gustaron muchísimo. Me hubiera gustado pues haber conseguido los individuales, varios pues para ponerle al comedor, pero pues bueno, no se dieron las cosas, al igual como los pienso acomodar, creo que van a quedar muy bonitos. Y les cuento ahora sí lo que conseguí en el pulguero. Miren esto que me conseguí en el pulguero, esta está nueva, o sea, estaba con etiqueta y todo. No sé dónde la conseguiría el señor o qué.
Esto es una vaporera de bambú. Yo a ustedes les he contado que me gusta mucho lo que es la comida mexicana y la comida oriental. A mí me gusta hacer estos, no sé si ustedes han visto este programa Kung Fu Panda, que ellos hacen como se ven como unas bolitas así, como unas cebollitas así, pero esos son como unos pastelitos, vienen rellenos de carne, se llaman dumplings y son deliciosos. Yo los he preparado, pero pues obviamente los he hecho diferentes, los he preparado diferentes como se hacen las otras empanaditas, que son como unas que son como empanaditas, así las hago, pero son sofreídas, entonces he hecho los dumplings así, pero los dumplings se hacen al vapor, entonces quiero hacerme esos dumplings acá. Bueno, y me daban las mañas de hacerlos diferentes. Y me compré la vaporera pues para hacer los dumplings, para hacer las verduras al vapor, para hacer cualquier tipo de pollo, lo que sea. Todo lo que quieran hacer ustedes al vapor lo pueden hacer en esta. Me encantó, me encantó, me encantó y me salió tan sumamente económica, así como me gusta a mí. Pagué tan solo 10.000 pesos por ella y como les dije, estaba nueva, tenía la marquilla y todo, por acá la tenía. No, yo se la quité, pero estaba nuevecita, miren. También al señor le compré esto. Este sí ya se ven los deditos. Este es un candelabro, es en bronce. Lo que pasa es que este bronce es una cosa que uno le va poniendo los dedos y se va manchando. Pero está espectacular. Me gustó también muchísimo. Un candelabro y es en bronce. Es muy lindo. Estos cosas son costosos y también me lo dejó en 10.000 pesos. Le compré este. Esto es un salero. Es un salero, mírenlo, así, me pareció muy lindo, pero este va como, lo busqué por internet y va como a juego con el pimentero, y, o sea, es así parecido al pimentero, pero tiene acá como más gruesito y pues obviamente para que salga la pimienta, pero este es el salero, sino que como también tenía miren, que es, yo pues obviamente lo he visto para la cocoa o para la canela. Entonces dije, pues voy a llevar este para la cocoa y este para la canela. Entonces, como ya estábamos en el proceso de la estación del café, entonces me llevé miren. Esto lo he ido comprando así, me voy chismoseo porque él lleva muchas cosas, la primera vez que fui, compré, bueno, la primera vez que entré, le compré fue una cafetera italiana, porque la vi yo, wow, y bueno, y yo quería comprarme la cafetera italiana, la grande, y yo, pues cuando entré la vi todo y le dije que cuánto me la dejaba, que no sé qué, no se las muestro ahorita porque la usé para hacer mi cafecito. Vamos a tomarnos otro poquito. Entonces, y le compré la cafetera italiana, después volví a ir, él constantemente trae muchas cosas. Ya después fue cuando le compré estos. ¿Qué más? Después cuando volví a ir le compré pues ya esta. Bueno, todo no lo he comprado de una, sino que él va trayendo cositas. Bueno, y otra cosa, como les dije, yo le compré una cafetera italiana grande. Entonces un día fui a ver qué había llevado y me dijo, ay, yo tengo una cafetera de esas que usted llevó pequeña. Y yo, sí, muéstremela. Y cuando me la saca, yo, ay, miren esto tan divino. Quedé enamorada. O sea, quiero que vean el tamaño de esto. O sea, esto es casi mi mano. Y hace un tintico, un cafecito delicioso, espectacular. O sea, me siento como jugando a las muñecas con esta vaina cuando yo preparo un tinto acá. Ustedes no se imaginan. Es hermosa. Ya está peladita, obviamente, porque es de segunda. Pero es divina, divina. Me encantó cuando yo la vi. Yo, ay, señor, démela, por favor. La necesito en mi vida. Es más, les cuento que cuando la vi, le dije, ay, pero no tengo plata. Me dijo, no, llévesela, que después me la paga. Y yo, bueno, está bien. Imagínense, fue muy chistoso porque yo le dije, bueno, luego le traigo la plata porque yo iba, el lugar es aquí a 2 cuadras y pues yo iba a ir a recoger a mi hija de las clases de teatro. Pues, o sea, paso. Siempre que voy a recogerla, voy a llevarla, paso por ahí, yo entro a ver qué ha traído y a chismosear y a hablar con el señor. Es un señor ya muy mayor y es muy bonito. Entonces, bueno, cuando yo, ay, no, pero yo hoy no traigo plata, y bueno, me dijo, llévesela, y yo, bueno, está bien. Bueno, otra cosa que le compré a él fue esto, que me pareció muy lindo también. Lo había visto en Instagram, se lo había visto
a unas chicas de Instagram que yo sigo, que me encantan también, que les gusta mucho el café, que tienen su estación de café, que dan muchas ideas de recetas, de decoración, de todo, me encantan. Y ella tenía uno de estos y me gustó mucho y el señor ahí lo tenía, entonces también me lo vendió. También se lo compré. Eso fue, pero este sí no lo voy a poner en mi estación de café, sino lo tengo es para la oficina. La van a ver en la oficina. ¿Qué más compré? Bueno, no compré nada más, ya de compras, no hice más compritas de cositas, pero sí hice algo que es una manualidad, un DIY que quiero subirles en este mismo video, y es sobre las ramitas de eucalipta. Aquí en Colombia le llamamos eucalipta. No sé en otros países si le llaman solo eucalipto. Lo que pasa es que acá en Colombia el eucalipto es una de hojas más grandes. A esta le llaman eucalipta por lo que tiene las hojitas más pequeñas, ¿ven? Entonces resulta que ya mismo, estas las sequé. Las sequé pues para que perduren más. Entonces eso hice con ellas. Ya ahorita les voy a poner el proceso de cómo hice para secar estas y así me quedaron. Miren, la cuestión ¿cuál es? Que esto tiene un olor fuerte a eucalipto. Les decía que las que no les guste el olor del eucalipto, sí queda un olor súper fuerte. O sea, por lo menos a mi esposo no le gusta. Y a mis hijas no mucho. Entonces yo las tengo arriba secando todavía, viendo a ver si de pronto les sale el olor. Porque sí huele bastante, no huele a eucalipto fresco, sino a eucalipto seco. Entonces mi esposo dice que huele como a cementerio. Entonces, pues no sé cómo vaya con el proceso, pero de que sí quedan súper chéveres para decorar. Si no les molesta el olor, no hay problema. O si pueden, yo les he estado poniendo ambientador no, sino esencia. Pum, 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 les pongo esencia para que les vaya bajando el olor. Y otra cosa, que esta sí me la trajo fue mi esposo, porque mi esposo trabaja en un local de servicio técnico. Entonces a él le llevan muchas cosas y le llevan también cosas para venderle, para repuestos, para ya sea celulares. Bueno, ya él tiene servicio técnico de cámaras, celulares, laptop, computadores, bueno, de todo. Entonces le llegaron con esta cámara, poner la decoración en la casa y me la regaló. Está lindísima, entonces la voy a dejar para poner aquí en la parte de arriba. Me gustó muchísimo esa cámara, miren eso. Yo he visto en Pinterest que las pintan como de plateado o de dorado. No sé si pintarla, ustedes qué me recomiendan, es que se ve tan linda así que yo creo que no hay necesidad, miren eso. Es de esas cámaras viejitas. Entonces no sé si pintarla o dejarla así. Pues escríbanme en sus comentarios. Hasta el momento voy porque la quiero dejar así, pero no sé si porque las he visto así como doradas o plateadas, pero pues no sé. Bueno, chicas, eso fue todo por hoy, fueron todas mis compras, fue lo que he adquirido hasta hoy como para decorar, como para poner en la estación del café, como para hacer ciertos cambiecitos. Entonces no ha sido más, quería mostrarles esas compras, espero les haya gustado muchísimo, esperen el video, las invito a que vean mi nuevo video de mi estación de café, no se me lo vayan a perder, no sé si sea el próximo, porque también modifiqué el estudio, no sé si les subo esa parte primero, porque también modificamos esa parte y me gustó mucho cómo quedó. Entonces, bueno, ahí iremos viendo qué les muestro primero, si esa parte o la estación de café. Otra cosa, el patio también ya lo terminamos, ya terminado no, pero sí ya casi lo culminamos total. Entonces también bueno, hasta el momento no le vamos a meter mano al patio, o sea, así como está lo vamos a dejar, ya es como decoraciones y cosas que iremos comprando con el tiempo para irlo adecuando, pero hasta el momento así va. Entonces también tengo que hacerles el video del patio. Vienen varios videos, chicas, no se los pierdan, como les digo, viene la estación del café, viene aquí la parte de estudio o la oficina donde hacemos house school, viene el patio, vienen varias cositas que he hecho que quiero compartirles, así que no se las pierdan. Les mando un fuerte abrazo, ya les voy a dejar entonces a continuación el video del DIY de cómo cómo disecar las hojitas de eucalipto, las ramitas de eucalipto. Entonces espero les haya gustado muchísimo este video, les mando un fuerte abrazo, Dios las bendiga, no olviden suscribirse, por favor suscríbanse, comenten y denle like. Un abrazo fuerte, que estén bien, chao.